Buenas noches, compañeras. Buenas noches, compañera. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de los perturbadores orígenes del conflicto armado en Guatemala. Tenemos un conocimiento acerca de eso, ¿verdad? De que, según el video que pudimos contemplar, fue de que los jóvenes en ese tiempo, con apenas 17 años, pues se enfrentaron a un conflicto bastante terrible. A esa edad, pues los jóvenes no entienden cuando el presidente les dice que se enfrentan a un telón de acero. Entonces el joven con tan solo 17 años no logra entender qué significa eso, pero la verdad era de que era una dura realidad a la que el ser humano en ese entonces se estaba enfrentando, ¿verdad? Y a pesar de que la noticia llega desde otra ciudad, por decirlo así, los padres de esos jóvenes se pudieron poner muy alertas y inculcarle a los jóvenes que era algo duro lo que se avecinaba para ellos, ¿verdad? Porque bien sabemos de que conflicto entonces era como un tipo de guerra, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué dicen compañeras acerca del tema? pues la verdad yo pienso que para ellos, ¿verdad? Fue muy difícil, ¿verdad? También pienso yo que también para los padres de familia, ¿verdad? Pues era una situación bastante preocupante, ¿verdad? Porque pues la verdad era un conflicto, ¿verdad? Que se estaba empezando, ¿verdad? A aparecer, ¿verdad? Y que pues yo pienso que ellos se preocuparon, ¿verdad? Porque también nos hace mención ahí, ¿verdad? Que los estudiantes, ¿verdad? Hicieron una protesta, ¿verdad? Ujú, así Ellos es. pues no estaban de acuerdo, ¿verdad? Con la situación que estaba sucediendo en ese entonces. Creo que pues fue muy preocupante, la verdad, para todos, ¿verdad? Y muy dura la situación que se tuvo que vivir, ¿verdad? Así es. Compañera Heidi, ¿qué opina? Heidi. Yo hablando y con el micrófono apagado. También yo estaba viendo que el conflicto de Guatemala, de que dice que vivió de 1960 a 1998, ¿verdad? 96, que en 1996 fue cuando firmó la paz entre Estado y la unidad, ¿verdad? Revolucionaron nacionalidades guatemaltecas. Esto da noticia, ¿verdad?, de que la guerra siempre seguía en ese tiempo, ¿verdad? Pero ya cuando firmaron lo que es la paz, entonces ya se fue calmando, ¿verdad? Lo que es el conflicto entre varios países, ¿verdad? Pero el más afectado salía siendo Guatemala. Así es, también habla un poco ahí, nos menciona de que el presidente Jacobo Arbenz, en ese entonces, pues era para ellos un gran presidente. Entonces, en ese tiempo de esa guerra, si se puede llamar así, a él le dieron golpe de Estado. Y pues fue algo que la gente lamentó mucho porque ellos habían votado por él porque era un gran ser humano. Y pues darle golpe de Estado para ellos, aparte de la guerra en que estaban viviendo, también fue duro para ellos en lo personal, compañera. Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Pues era una situación bastante preocupante, ¿verdad? También nos dice, ¿verdad? Que también, pues, en ese entonces también, ¿verdad? Se dice que las personas que estaban invadiendo, por decir así, ¿verdad? Eran personas europeas, creo que dice ahí, ¿verdad? Entonces también creo que también nos hace mención donde dice que Idígoras Puente, se dice que él pensaba, ¿verdad? Que con esa situación que estaba pasando, pues que se podía llegar a reclamar el Belice, pero pues no fue así, ¿verdad? Lamentablemente, creo que no se llevó a cabo, ¿verdad? Lo que se pensaba obtener en ese entonces, ¿verdad? Sí, la verdad que bien preocupante. Y pues creo que también nos habla un poco, ¿verdad? Que dice que en ese tiempo
dice que hubo movimiento revolucionario también, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? De ya después de que pasó todo eso, pues creo que para las personas que tuvieron que vivir esa situación, creo que para ellos fue así, ¿verdad? Decir, la verdad que es una situación importante, ¿verdad? Que se llegó a pesar de todo lo que sucedió, pero que se logró obtener, ¿verdad? Un resultado satisfactorio, podríamos decir, porque se logró obtener lo que es los acuerdos de paz, ¿verdad? Que pues han sido bien, bien importantes, ¿verdad? También miramos lo que causó, ¿verdad? El conflicto armado en Guatemala, que señaló como las causas más comunes en conflicto, dice, dañó lo que es la desigualdad social, la economía, la exclusión política y cultural y el no reconocimiento de los derechos que tenía, ¿verdad? Entre los sectores sociales, sobre todo de los pueblos indígenas. Eso vino a dañar también, ¿verdad? Así es. También me llamó mucho la atención de que los padres preocupados por sus hijos, dice, ¿a qué mundo vienen mis hijos? Dice que decían los padres, ¿verdad? Entonces dice que se arrodillaban, dice en el video, preocupados, se arrodillaban pidiendo a Dios que terminara todo eso, que ya cese esta guerra, dice que decía, porque ¿a qué mundo vienen mis hijos? Entonces dice que todos los padres se ponían en el plan de pedirle a Dios, arrodillarse para, para que todo cambiara. Y pues, porque ni modo, ¿verdad? Uno como padre siempre la preocupación en la vida son los hijos. Y ellos al ver de que en la situación en que estaban viniendo sus hijos al mundo era muy preocupante. Entonces, todo el mundo hacía lo mismo. Eso me llamó bastante la atención, ¿verdad? Que ellos, a pesar de lo que estaban viviendo, ellos tenían a Dios en su corazón, pensaban en sus hijos, pero asimismo clamaban a Dios, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Pues para ellos era bien preocupante, ¿verdad? La situación que se estaba viviendo, ¿verdad? Y pues se ponían a Sí, es pensar, ¿verdad? Y cierto. decir, me imagino yo que en ese tiempo, ¿verdad? Ellos decían, pero ¿y cuándo va a terminar todo esto? Porque ahí nos habla en el video que dice que también, ¿verdad? Cuando sucedió eso, es de que nos habla que habían más de 800 hombres entrenados, dice, ¿verdad? Que en ese entonces, pues creo que eran los soldados, ¿verdad? Y que pues también ellos estaban ahí dispuestos también para ayudar a las personas, ¿verdad? Pero sí es bastante duro, podríamos decir, ¿verdad? Todo lo que tuvieron que vivir las personas, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que pues se logró aprobar lo que son los acuerdos de paz, ¿verdad? Y pues hay que pedirle a Dios siempre, ¿verdad? Que pues no vuelva a suceder eso, ¿verdad? Ante todo, ¿verdad? También, ¿verdad? Nos hace un poco mención, también nos dice que Juan José Arévalo dice que regresa, ¿verdad? Al país, dice, para participar en las selecciones que iban a hacer nuevamente, ¿verdad? Pero dice que eso pues no se llegó a cabo, ¿verdad? Porque no se permitió. Y nos dice que es ahí donde se declara el estado de sitio, ¿verdad? Que creo que, bueno, mis abuelos una vez me contaron, ¿verdad? Que en ese entonces dicen que no sé si eran las 5 de la tarde o 4 de la tarde, que pues las personas de las 5 o las 4 de la tarde en adelante, las personas ya no podían salir y creo que pues fue bastante duro porque si se dan cuenta con esto de la pandemia, ¿verdad? Que hemos pasado, ¿verdad? Cuando había lo que era el toque de queda, pues uno se preocupaba porque si estaba uno en la calle, pues uno la verdad sí entraba como un poquito en pánico porque la verdad a mí me pasó, compañeras. Imagínense en ese entonces, ¿verdad? No se puede uno imaginar todo lo que las personas tuvieron que vivir, pues creo que fue una situación bastante complicada, podríamos llamarla. Sí, porque como era una guerra, ¿verdad? La que estaba viviendo la población. Y ellos Sí, lo que pensaban con sus hijos, ¿verdad? No pensaban en él, que pensaban en el futuro de sus hijos, ¿verdad? Ya cuando exactamente. vieron que
que como dice usted, ¿verdad? Que a las 5 de la tarde ya era el toque de queda de ellos y el que estaba afuera, pues de una vez los mataban. Qué Y eso difícil, sí, ¿verdad? sí, Sí. Sí, la verdad es que era demasiado difícil, ¿verdad? Porque pues nosotros el toque de queda que acabamos de vivir, pues o nos metían preso o a veces de otra forma se arreglaba, ¿verdad? Pero en ese sentido, pues no nada de preso ni nada, sino que simple y sencillamente los mataban, ¿verdad? Era algo era muy extremadamente difícil, complicado. complicado, ajá, porque era su vida la que estaba en riesgo en ese momento. En cambio, nosotros, pues, vimos muchos casos, ¿verdad? De que en las noticias se lo llevaron preso porque violó el toque de queda. Entonces, era algo bien diferente, ¿verdad? Los días o pagaba una multa o algo así, ya salía. En cambio, ellos ya no podían regresar a casa, ¿verdad? No. Bueno, compañeras, esto ha sido todo acerca de los perturbadores orígenes del conflicto armado. Vamos a dar por finalizada esta conversación o este debate. Muchas gracias. Gracias, Va. compañera. Buenas noches. Gracias, compañera. Buenas Buenas noches. noches. Bendiciones. Gracias igual. Gracias.